Que Dios les bendiga a todos. Qué gusto nuevamente poder saludarle a cada uno de ustedes y poder ingresar nuevamente a su hogar o en el lugar donde usted esté o donde se encuentre. Nuestros pastores el día de hoy le envían un cariñoso saludo. También nuestro amado hermano Enrique Contreras, mi compañero de trabajo, de equipo, como dice él, a quien Dios nos ha dado esta oportunidad de poder seguir trabajando en estas escuelas dominicales y compartir domingo tras domingo una palabra de Dios para cada uno de ustedes. Una palabra que se hace necesaria en un momento tan particular que seguimos viviendo hoy, donde la conducta del ser humano es no saber qué va a pasar, donde hay incertidumbre, donde hay duda. Pero en todo este ambiente difícil, Dios trae una palabra a su hogar y obviamente durante la semana también en cada una de sus respectivas congregaciones, que estoy seguro que es de mucha bendición para sus vidas. Bien, el día de hoy seguimos con la temática multiplicación y desarrollo congregacional bajo esta misma temática. Y el día de hoy nos toca la clase número 35, que lleva por título Aprender bien permite enseñar bien, parte 2. Y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos 18, versículo del 24 al 28, y le quiero dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y el texto clave se encuentra acá mismo en Hechos 18:26 y dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. El objetivo de la clase es profundizar en los pasos del método inductivo para estudiar las Escrituras. La introducción de la clase dice: en la clase anterior miramos el método inductivo para estudiar la Biblia. Reiteramos que es una herramienta de ayuda. Siempre es necesario estudiar la palabra de Dios pidiendo dirección del Espíritu Santo. Este método en ningún caso quiere reemplazar la revelación del autor de las Escrituras. Hoy ahondaremos en los pasos para ejecutar esta metodología de estudio y a la vez de enseñanza. El punto número 1 es observación, y dice el manual: ¿qué es la observación? Observar un texto es sencillamente tomar nota de lo que dice el pasaje y cómo lo dice. Para eso debemos dejar de lado las ideas preconcebidas, debemos prestar atención al contenido y cómo se expresa. La observación consta de dos etapas, una general y otra específica. Observación general. Se debe considerar la forma del texto. ¿Es narración o poesía? Se considera también el contexto del pasaje, versículos anteriores y posteriores, contexto geográfico e histórico social. Y por último se debe considerar la estructura del pasaje, esto es división del pasaje. Se debe observar divisiones naturales que se presentan y lograr captar el versículo clave. Observación específica. Esta observación nos permite entender el punto de vista del autor. Para ello ayudan estas 7 preguntas básicas: ¿dónde, cuándo, qué, cómo, por qué y luego qué? Lo primero que quiero partir diciendo el día de hoy es que para el estudio bíblico inductivo del que nos enseña la escuela dominical, debe usted pensar por usted mismo. Lo primero que debe hacer es orar antes de cualquier cosa y dejar que el Espíritu Santo sea su maestro.
dejar al texto hablar por sí mismo. ¿Por qué? Porque las conclusiones siempre van a venir o vienen de lo que usted está observando. La observación, como decía el manual, es sencillamente observar el texto y tomar nota de pasajes. ¿Qué dice el texto? Por eso está de los primeros enseñándose el día de hoy, porque la observación es el primer paso o el paso fundamental del método inductivo. La observación, amados hermanos, no es determinar lo que el texto significa, sino que es simplemente mirar. Nada más que eso, mirar para ver lo que dice. La observación nos ayuda a familiarizarnos con el texto antes de movernos a interpretarlo. El dicho de la observación es mira, mira, mira y mira, hasta que el mirar se convierta en ver. Por eso es importante saber que antes de dar una mirada detallada al texto, es importante primero captar el cuadro grande, el cuadro general. Cuando estudia un libro, lee a través del libro entero en una sesión, pero cuando estudia un pasaje en particular, mira al contexto alrededor. En palabras sencillas, hacer observación es como ser un detective. Para resolver el caso, primero necesita poner los cimientos y buscar pistas. Para poder entender pasajes de las Escrituras, primero necesitamos reunir los hechos y poner un sólido fundamento en observación antes de movernos a la interpretación. Y termina este primer punto enseñándonos que las preguntas observacionales son como llaves que abren el texto y nos ayudan a realmente ver lo que está pasando. Y algunas preguntas de ellas nos enseñaban mientras leíamos que son dónde, cuándo, qué, cómo, por qué y luego qué. Y dice, para finalizar este punto, es importante la observación del hecho central, reconocer el acontecimiento clave, la acción central del pasaje y descubrir los hechos secundarios. El segundo punto es interpretación. Y dice el manual, pauta para una buena interpretación. Volver a observar el texto, mirar la respuesta de las preguntas en el paso anterior. Uso del lenguaje, lo que determina la intención del autor o la persona que habla. Siempre debemos optar por la comprensión más simple y directa del texto. Está el sentido literal. En la mayoría de los casos, las palabras deben tomarse en sentido literal, a menos que el texto u otras razones no lo permita. Y también está el sentido figurado. Hay textos donde ciertas palabras deben interpretarse en sentido figurado. Y el significado original. Es importante comprender el significado que tenía el pasaje para sus primeros destinatarios. ¿Qué quería decir en esa época? ¿Qué es la interpretación? La interpretación, mis hermanos, no es preguntar lo que significa para nosotros hoy, sino más bien lo que significaba para el auditorio general o el auditorio original. La interpretación implica entender la mirada, entender la posición del autor y también de la audiencia. Entender el contexto histórico, amados hermanos, es fundamental para una buena interpretación, y lo decía este segundo punto que acabábamos de leer en el manual. Debe imaginarse a usted mismo miles de años atrás en el tiempo. Colóquese a usted mismo en los pies de la audiencia original. Pruebe y vea el libro o pasaje a través de sus ojos. Vea el contexto histórico. ¿Quién es la audiencia original? ¿Qué es la situación cultural, la situación política, social? O también, como muchas veces muestra la Biblia, la situación geográfica de la audiencia original.
¿Qué pensó o creyó aquella audiencia original? ¿Qué es su trasfondo religioso? ¿Qué está aconteciendo en la historia o en sus iglesias en aquel tiempo? Y así muchas otras preguntas de interpretación que debemos de hacernos cuando leemos la palabra, cuando la estudiamos. Lo que quiero decirle es que la interpretación se construye sobre el fundamento de la observación, que es el punto que veíamos al principio. Una observación minuciosa, una observación detallada, tendrá como resultado una mejor interpretación. Y este punto número 2 termina diciendo algo muy importante, algo muy cierto. Dice, necesitamos estar abiertos a Dios y ser responsables cuando interpretamos su palabra. Ser responsables cuando interpretamos su palabra. Nuestro enfoque no debe ser qué pasaje respalda lo que yo pienso, sino ¿qué quiere Dios comunicarme en este pasaje a la luz de toda la Biblia respecto a este tema? El punto número 3 dice aplicación, y dice el manual: la aplicación de un pasaje tiene como propósito ayudar a descubrir la enseñanza práctica que tiene para nosotros hoy. La lectura y el estudio de la palabra de Dios tienen verdadera utilidad si transforma de una manera provechosa nuestra manera de pensar y vivir. La aplicación depende de la calidad de la observación y de la interpretación. La aplicación debe expresarse de manera personal, es decir, en primera persona, de manera práctica, aplicada en tiempo presente y de manera clara y específica. Partamos preguntándonos lo mismo que los otros 2 puntos anteriores. ¿Qué es la aplicación? La aplicación, mis hermanos, es la meta del estudio bíblico. Como Dios nos enseña su palabra, nosotros queremos que Él obre en nuestros corazones. Esto que nos está enseñando Dios en el día de hoy, en este tercer punto, no es menor. Es algo demasiado importante. Escuche bien, el estudio de las Escrituras, tanto de usted como yo, debería resultar en vidas cambiadas, en vidas transformadas a través de la palabra de Dios. Quise citar unos versículos que se encuentran en Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al 25, que dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aplicación, amados hermanos, es el entonces que del estudio bíblico, después de observar, que después de interpretar, deberíamos preguntarnos: entonces, ¿qué? ¿Qué voy a hacer como resultado de lo que he aprendido? Amados hermanos, es tiempo de mover lo que sabemos de nuestra cabecita a nuestro corazón y accionar según ello, para aplicar las verdades globales de un libro entero o de un pasaje específico, un pasaje en particular. Por favor, amada hermana, amado hermano, debe tomar un tiempo de calidad en este paso. Ore y pregúntele a Dios cómo Él quiere que usted responda. Recuerde que hay vidas, como decía anteriormente, que deben ser cambiadas como resultado del tiempo que pasamos en la palabra de Dios. Siga escudriñando, siga nutriéndose de la palabra de Dios. No mire en el espejo de la palabra de Dios y se vaya y después se olvide, como queda la sensación a veces. Termina este punto número 4 enseñándonos 4 preguntas que nos ayudarán para una buena aplicación. Dice: ¿cuáles son las verdades bíblicas
que se desprenden de nuestra interpretación? ¿Cuáles de nuestras situaciones y reacciones humanas son similares a las que se describen en el pasaje? ¿En qué esferas de la vida personal o grupal podemos aplicar las verdades extraídas del pasaje? Y como última pregunta dice, ¿cuál es nuestra respuesta a Dios? ¿En qué cambiará mi vida el estudio de este pasaje? Dice la conclusión de la clase de hoy. Esperamos que esta herramienta sea de utilidad para quienes enseñan de la palabra de Dios y para su preparación personal al hacerlo. Anhelamos que el respaldo de Dios y su Santo Espíritu direccionen su vida y les revele su palabra. Le doy gracias a Dios por este día domingo, por esta nueva escuela dominical y por el interés de la mayoría de ustedes en poder participar, en poder cada día domingo apartar un tiempo para aprender de su palabra. Y a cada hermana, a cada hermano por seguir participando de estas escuelas dominicales. Estoy seguro, como dice la conclusión del día de hoy, que es nuestro anhelo, el anhelo de nuestros pastores, de mi pastor Gabriel, de mi pastora Aureliana, nuestro anhelo de nuestro hermano Enrique, el mío, que Dios a ustedes los capacite, a mí me capacite cada día, a mi hermano Enrique, porque todos necesitamos nutrirnos, todos necesitamos cada día aprender más de su palabra. Y como dice al final, también nos direccione nuestra vida y por sobre todas las cosas nos revele cada día su palabra, que como dice, ella es viva y eficaz. Espero de corazón, amados hermanos, amadas hermanas y familias, que ustedes hayan podido ser bendecidos a través de esta escuela dominical del día de hoy. Y quiero que terminemos dando gracias a Dios por esta escuela, orando al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, que nos diste de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque dice que ella es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, Señor. Ella es viva y eficaz, es lámpara a nuestro camino, Señor, es lumbrera, mi Señor. Creemos fielmente, Señor, en que es necesario, Señor, cada día que nos capacites con las herramientas, Señor, que nos instruyas a través de ellas, Señor, que nos des, Señor, habilidades, que nos des, Señor, la sabiduría que necesitamos. Gracias por estas nuevas puertas, Señor, que se abren, Señor, para aprender de tu palabra, para cada día apartar un tiempo, Señor, para leer, bendito Dios, para escudriñarla. Te pido, Señor, de que mis hermanas, mis hermanos, las familias, Señor, que hayan podido, bendito Dios, oír esta escuela dominical, participar de ella, sean ricamente bendecidas, Señor. Y que tu palabra obre en cada hogar, en cada vida y en cada corazón. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén.